Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo. Bueno, realmente este va a ser un video revisitado y lo volví a retomar sobre esta casetera porque hubo unos detalles posteriores al primer video que habían visto aquí en el canal. Entonces, eso se debió a que el reemplazo de bandas que se hizo pues era una banda un poco más delgada, entonces trajo muchos problemas porque en ambas caseteras se saltó la banda, entonces de hecho es muy difícil el acceso a colocar la banda de nuevo, y realmente no fue una vez, fueron muchísimas veces que se tuvo que desensamblar este equipo para poder estar corrigiendo esa cuestión, hasta que finalmente pues le colocamos unas bandas que son un poco más anchas, es decir, la anchura es como de 4 milímetros, muy parecido o igual a lo que es la banda original. Se hizo ajuste de velocidad en ambas caseteras y ahorita en este momento pues ya está funcionando perfectamente en ambos lados, ya hace correcto su autorreversible, todo está bien. Entonces en este video vamos a ir con las pruebas rapidito y vamos a demostrar qué tal está funcionando. El equipo que estamos observando es una casetera de la marca TEAC, modelo, déjame ver el modelo, es W520R. Ese es el modelo que salió por primera vez a la venta en 1991, fabricado en Taiwán. Yo sé que Taiwán no tiene muy buena reputación, sobre todo por las herramientas. Todo el mundo pues no queremos Taiwán porque sabemos que pues no es muy buena calidad, pero en este caso pues si es un equipo bueno, ofrece muy buena calidad de audio, así como de transferencia de cassette a cassette y también grabación desde dispositivo externo, que en este caso vamos a usar la tableta para transferir música desde ese dispositivo hacia una de las cintas. Ok, entonces bueno, estéticamente está bien el equipo para ser ya pues más de 30 años de antigüedad. Entonces, lo único que le hace falta a esta casetera son las tres perillas frontales, ok. Entonces están de faltantes, así salió el equipo, mas sin embargo ya se le dio servicio, lo que es tanto estético, servicio de limpieza, como ya dije, ajuste de bandas, la velocidad, limpieza de los rodillos de metal, de goma que sí estaban sucios, y bueno, todo ya desarmado, es más fácil el asunto. Entonces, estéticamente se ve bien y cumple su objetivo. Entonces, como dije, lo único son las perillas que están de faltantes. Entonces, más sin embargo, sí se puede, sí tiene un poquito de vástago para darle vuelta, entonces no hay problema por ello. Ok, bueno, entonces esta casetera, como dije, nos va a permitir hacer grabaciones de cassette a cassette gracias a su característica de dubbing. Entonces, aquí en la parte central vemos dos botones que dice normal y high, marcados con letra roja. Entonces estos botones, con un solo toque vas a comenzar a transferir de cassette a cassette. Entonces la copia puede ser a velocidad normal o a velocidad alta, ok, desde la bandeja número 1 hacia la 2, no puede ser al revés, ok. Esta obedece las características, o bueno, el estilo del resto de las caseteras, que es bandeja 1 playback solamente y bandeja 2 playback y grabación. Su contador de cinta es mecánico a 3 dígitos, reseteable. Podemos grabar, grabar un cassette, borrar, mejor dicho, todo el contenido de un cassette. Lo puedes dejar grabando sin audio para que borre todo el contenido. Puedes grabar un espacio vacío para separar canción por canción. ¿Qué más? Es autorreversible, obviamente, es su principal característica. Es decir, no hay necesidad de sacar el cassette y voltearlo, sino que con un solo toque, aquí vemos dos flechas, ok, una indicando hacia el lado derecho, otra hacia el izquierdo, lo mismo en este lado. Entonces con un solo toque tú vas a cambiar el sentido de giro de la cinta en ambas bandejas, y eso es la función. Bueno, eso sería tocar el cassette sin tener que extraerlo.
En los modos de reproducción hay un modo que tiene la forma o el logotipo como de un óvalo, que es el modo continuo o infinito. Eso quiere decir que, por ejemplo, insertamos un cassette, se termina este lado y automáticamente va a cambiar al otro lado sin sin tener que extraer el cassette. Toca ese lado, se termina, el segundo lado se termina, vuelve a tocar el primer lado y así sucesivamente infinidad de veces hasta que el usuario lo decida. Ese es uno de los modos. El otro modo es el modo lado siguiente, es decir, tocamos el primer lado, se termina, va con el segundo, se termina el segundo lado y ya hasta ahí deja de tocar. El modo tradicional, que son dos flechitas encontradas, ese lado es el tradicional. Ahí sí tendríamos que sacar el cassette, girarlo, otra vez introducirlo y tocar el lado, ¿ok? Entonces hasta abajo es el modo tradicional, en medio es el modo lado siguiente y hacia arriba ese es el modo continuo, que va a estar toque y toque y toque ambos lados hasta que la persona lo decida, ok. Vamos a tener acá otro interruptor que es para el timer. Da un timer para grabación, playback también. De este lado vamos a tener filtro. Cuenta con Dolby Noise Reduction tipo BC. Ahorita lo tiene apagado. Más adelante vamos a activarlos para que escuchen la diferencia. Y qué más, ok, tiene un sistema de sincronización de CD hacia el cassette, del cual la verdad no estoy seguro si funciona realmente. No sé si lo hice mal, no sé. Si quieren buscar en internet, ahí está el manual de usuario. Ahí viene con la pura marca y el modelo. Con eso pueden encontrar el manual y descargarlo, etcétera, ok. Pero ahí está disponible en internet, ok. Bueno, entonces básicamente pues eso es, ok. Vamos a conectar más al rato un cable con nuestro respectivo adapter de 1/4 para también probar la salida de audífonos, que sí está funcionando, pero lo vamos a dejar bien en claro que sí responde, ok. Ok, Dolby HX Pro, ese es el sistema que tiene también. Y bueno, pues ya está encendido en este momento. Aquí vamos a ver este ecualizador gráfico a base de LEDs. Y vamos primero a escuchar este cassette. Vamos a ver qué tal reproducen ambas bandejas. Vamos a dejar esta abierta. Vamos a reproducir un poquito en este lado y en este otro para que comparen más o menos el sonido. Es una de las cosas que estuve haciendo mucho a la hora de calibrar también, porque de repente como que se escuchaba más rápido en este lado que el otro y así. Entonces a la hora de calibrar sí hay que prestar atención que se escuchen lo más parejo, lo más idéntico posible, ok. Vamos entonces con la reproducción de música, ok, y vamos a subir audio. Okay. Vamos a reproducir el otro lado. Y otra vez el lado 1. Ok, vamos a escuchar lo mismo, pero ahora en la bandeja número 2. Que por cierto, la bandeja, bueno,
Generalmente la bandeja de playback es la que tiene, no, la de rec play es la que tiene mejor calidad de audio, porque la mayor parte de las veces la gente reproduce solamente aquí y no tanto en la de grabar y playback. Vamos a escucharlo. Ahí está. Una pausa. Ahí podemos apreciar el sonido que es más brillante, precisamente por lo que les acabo de mencionar. Aquí solamente lo usa más para grabar y reproducen más cantidad de veces en esta bandeja, la de playback. Ok, lo escuchamos perfecto. Vamos a escuchar otra vez el lado 1. Otra pausa. Vamos a aplicar ahora el filtro Dolby Noise Reduction. Ahorita está apagado, pero vamos a ir con el primero, que es el tipo B. Ahí está. Sin filtro. Filtro B. Filtro C. Ok, ahí está. Entonces ya escuchamos que efectivamente esta bandeja reproduce con mayor claridad que esta otra. Ok, más sin embargo las dos logran reproducir de manera correcta las cintas en ambos lados. Hace la función del autorreversible muy bien. Ok, y vamos a comprobar ahorita con otra cinta lo que es precisamente los modos de reproducción. Vamos a ver si por sí solo cambia de lado en ambas bandejas. Entonces tengo esta cinta que en el sentido en cómo corre la cinta o cómo está actualmente la reproducción. Mira, aquí por ejemplo vemos que en los controles está iluminado por encima de esta flechita, tiene una LED ámbar. Quiere decir que el sentido de giro en esa casetera, en la bandeja número 2, es de izquierda a derecha, y también en la bandeja número 1 es de izquierda a derecha. Ok, entonces esos LEDs indican precisamente en qué sentido o en qué lado está reproduciendo cada bandeja. Entonces, siguiendo esa orientación, significa que la cinta aquí ya se ha acabado. Si yo lo pongo aquí, solito lo deberá voltear. Entonces vamos a retrasar un poquito. Ahí está, poquito, y vamos a dejarlo que toque hacia el mismo sentido, y vamos a dejar aquí todo hacia arriba para que sea modo continuo. Ok, playback, y solito va a cambiar. Chequen aquí, aquí va a cambiar ahora esta LED, mira. Ahí está, ya cambió de sentido. Y ahora la cinta está tocando del lado opuesto. Ok, nada más que aquí, a ver, aquí hay muchos cassettes que tengo que realmente ya están muy desgastados, entonces muchas veces se atascan, etcétera. Ahí está tocando bien. Ok, ahí está tocando bien. Vamos a cargarlo con otro cassette
porque como les digo, hay muchos cassettes que tengo que ya están muy correteados, entonces muchas veces ya no funcionan bien. Ok, entonces vamos a ver si este hace el trabajo. A ver, vamos a regresar un poquito, le ponemos que toque a este lado. Ahí está activo el autorreversible. Cambia y ahí va avanzando. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, grabando 3. Ahí está, perfecto. Esa es una grabación que había hecho de otro producto, pero a lo que voy es de que, por ejemplo, esta cinta y eso que es más pesada, 120, entonces lo pudo hacer bien el cambio sin problema. Algunas otras cintas, ya como les digo, han estado bajo diversas pruebas, ya como que se maltratan, sufren varios detalles, entonces ya a veces no los aceptan muy bien ciertos equipos. Ok, vamos a hacer la misma prueba, pero en la bandeja número 1 con la misma cinta de 120. Ok, que muchos dicen que es muy pesada, pero no importa, la vamos a poner a propósito. A ver, vamos a ver. No, va así. No, sí estaba bien. Ok, ahí está. Voy a adelantar todo. Ahí se termina. Solo se autodetiene. Regresamos un poquito. Playback. Y solito va a cambiar. El LED va a cambiar ahora en este lado. Ok. Ahí está. Ahí está girando el cassette, todo bien. Ahí se va a escuchar mi voz. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Grabando 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba finalizando a partir de ahora. Ok, ahí está. Entonces vimos que efectivamente sí lo hace el modo autorreversible. El modo lado siguiente es muy parecido al modo que acabamos de observar, solamente con la diferencia de que va a tocar única y exclusivamente dos lados. ¿Ok? Entonces hagan de cuenta que es lo mismo, solamente que ya cuando termine el lado que escuchamos donde aparece mi voz, ya no va a seguir tocando más. Entonces es lo mismo. Ahora vamos al modo normal o tradicional, que toque solamente un lado. Entonces vamos a cambiar aquí. Ok, sí, regresamos. Bueno, voy a adelantar, voy a reproducir este lado. Ahí está, porque todo hacia la derecha ya se acaba la cinta. Adelanto todo, se detiene, regresa un poquito, reproducimos y ahí se va a autodetener. Ya cuando se acabe la cinta se autodetiene y ya no va a seguir tocando. Listo. Se mantiene la luz LED en la orientación original y el cassette ya no está reproduciendo nada. Vamos a reproducir lo mismo en esta otra. Ok, regresamos un poquito, stop, playback, y como es un solo lado va a pasar lo mismo. Ahí está, se mantiene la LED también encendida en la misma orientación porque es el modo tradicional, es decir, toca un solo lado. Cada vez que se termine un lado tú mismo tienes que extraer el cassette, voltearlo y reproducir. Ese es el modo tradicional. Ok, ahí está. Y ahora vamos a ir con lo que son las grabaciones. Vamos a hacer grabaciones de cassette a cassette. Seguimos usando este de 120 en Maxell. El número 120, 60, 90, etcétera, significa expresado, significa la cantidad de tiempo que le alcanza en minutos a cada cinta. Ok, vamos a regresar todo, a ver si estamos bien. Sí, todo regresamos, ya está. El modo tradicional. Y acá vamos a poner este cassette que estábamos escuchando hace unos instantes. Okay. Vamos a escuchar algo. Ok, lo vamos a regresar más. Más todavía.
se va a terminar esa canción. Ok, stop. Y ahora sí, vamos a hacer una copia a alta velocidad de la canción que estábamos escuchando hace unos momentos. Bueno, la que le sigue, mejor dicho, ok. Normal, high. Vamos a darle en... Ok, high. Un solo toque y listo. Ahí está. Con eso ya quedó transferida la canción a velocidad rápida, ok. La podemos grabar en velocidad normal, pero si quieres hacer una grabación rápida que no tengas mucho tiempo disponible, la velocidad alta es la indicada. Ahora vamos a escuchar a ver qué tal. Okay. Listo. Reproducimos. Vamos a adelantar más. Ok, termino. Ahí está, ahí terminó. Y sí, efectivamente lo puedo grabar bien. A ver, ahora vamos a grabar otra canción. Ok, vamos a grabar un fragmento de esa canción que está ahorita tocando. Vamos a regresar toda la cinta. Ok, los cassettes se pueden grabar infinidad de veces y ahorita lo van a ver. Listo, ok. Tocamos ahora lo que es normal.
con eso. Vamos a regresarlo. Playback. Ok, ahí está. Listo. Ok. Okidoki. Entonces vamos a grabar parte ahora de un video aquí en la tableta. Entonces va a ser la transferencia de la tableta a la casetera. Ok. A ver, vamos a grabar. Sí, este video. Ok. Entonces. Ok. Regresamos todo, por ejemplo. Y vamos a demostrar cómo borrar parte de la cinta o toda la cinta si ustedes gustan. Entonces para ello vamos a presionar lo que es el botón de a ver, record, rec mute, un solo toque, y será para que grabe un espacio vacío de aproximadamente 4 o 5 segundos mientras la LED roja esté parpadeando. Quiere decir que está grabando un pequeño espacio. Pero si ustedes quieren grabar más tiempo o todo el cassette, todo el lado, entonces va a ser record dos veces. Es decir, que la luz LED se quede encendida, que no esté parpadeando. Entonces el cassette va a estar grabando, en este caso sin audio. Ok, va a estar grabando sin audio. El control del nivel de grabación, este va a ser necesario a la hora de grabar desde dispositivo externo. Entonces ustedes le suben el volumen aquí a su dispositivo y también aquí lo pueden compensar o modificar de acuerdo a su gusto. Ok, ya vamos a detener la grabación y vamos a regresar un poquito. Ya reproducimos. Ahí está vacío y ahorita va a escuchar la música. Ahí está, ok. Ahí está, pero todo este espacio, mira, aquí nos damos cuenta en el contador de cinta, hubo bastante tiempo sin escucharse nada porque borramos precisamente parte del cassette. Entonces si quieres hacer un borrado de todo el cassette, esa es la manera, rec, doble rec mute y listo, ok. Un solo espacio es record y un solo toque en rec mute, ok. Cuando vamos a grabar desde dispositivo externo, lo que necesitamos hacer es bueno, aquí ajustar, por ejemplo, el volumen. Ya lo ajusté todo está al máximo. Y aquí en la perilla de control de nivel de volumen, que por cierto tiene el vástago un poquito más salido por encima de las otras dos, lo cual es bueno porque facilita pues el control. Entonces vamos a presionar record y nos va a aparecer aquí esta pequeña luz ámbar debajo del botón de pausa. Entonces quiere decir que en estos dispositivos no cuando presionemos record va a comenzar a grabar, sino que va a estar en modo standby, ya listo para comenzar a grabar, siempre y cuando ya tengamos nuestro equipo listo, nuestro dispositivo ya configurado, todo bien. Por ejemplo, aquí antes de comenzar a grabar podemos escuchar parte de la música, cómo va a quedar, y controlar el nivel de volumen de entrada. Vamos a escuchar y le vamos a ir subiendo porque ahorita está al mínimo. Vamos a ir subiendo. Ahí está, mira. Y aquí va a ir subiendo. Tratar de que no sobrepase el número 0 porque se puede registrar distorsiones, varias cosas, ok. Entonces ahí vamos a subir. Ok, ese sonido que se escuchó es una lámpara antimosquitos que tengo, no es parte del equipo, ok. No vayan a pensar que es, ok, ya va.
Ok, todos esos cambios de volumen que acabo de hacer con la perilla, si tú lo pones a grabar de una vez y estás moviendo, aumentando, disminuyendo el volumen, los va a registrar la grabación. Entonces ahorita ya la dejé en un nivel ya aparentemente adecuado. Entonces vamos a grabarlo desde el inicio. Ya está todo listo para poder grabar. Solamente vamos a tener que pulsar pausa, es decir, quitar la pausa y ya comenzará a grabar. Quitamos la pausa. Ok, y ahí está empezando a grabar. Solamente que libere la zona blanca o transparente. Y damos playback. Ahí está. Ahora sí está grabando. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you in a place, naked and afraid. All the doors are closing, I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed, but I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Let's not make it something. Ok, hasta ahí dejamos la grabación. Una pausita. Y por supuesto vamos a incluir aquí este otro video. Ok, vamos a incluir este video que nos había recomendado Marcelo también, que lo pusimos en el primer video, pero lo vamos a volver a poner aquí otra vez. Ok, 1, 2, 3. Vamos con la grabación. Rec, ok, siga. Ok, stop, regresamos toda la cinta y ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Listo, playback, vamos a ver. Vamos a desconectar esto para que vean que no hay truco. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you in a wasteland, naked and afraid. All the doors are closing, I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed, but I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Let's not make it something. Ok, quedó la primera canción con excelente calidad de sonido. Ahora es la segunda grabación. Ok, ahí quedó. Ahí está la música de antes. Ok, listo. Ok, ya pudimos ver que efectivamente
las grabaciones hechas desde dispositivo externo suenan mejor, las captura mejor, en mi particular opinión y percepción, que de cassette a cassette. Claro, va a depender mucho del tipo de cinta que estemos utilizando también, porque por ejemplo, pues hay cintas que son del tipo 2, tipo cromo, que se escuchan muy suave. Entonces bueno, esos cassettes vamos a tocar un poquito, solamente unos segundos para que se den una idea. Ok, entonces por ejemplo estas grabaciones fueron hechas desde vinil a cassette. Aquí está otro cassette también. Vamos a tocar un poquito también, rapidito, a ver, vamos a adelantarlo más, que está larga la intro. A ver, vamos a ver. Vamos a adelantarle. Más, todavía está bien larga la intro. Ahí está. Ok, del otro lado no hay nada. Ok, ahí está. Entonces, por cierto, si las personas quieren escuchar cómo se escucha este equipo con música registrada, música con copyright, en la descripción le vamos a dejar un enlace directo a nuestro Instagram para que vean un video cómo está funcionando con música registrada. Por lo pronto, la casetera TEAC pues ahora sí está funcionando de manera correcta en todos los aspectos. Ya vimos que puede hacer todas sus funciones, transferir de cassette a cassette, de dispositivo externo, con excelente calidad de captura. Por ejemplo, este equipo, si ustedes quieren grabar canciones desde su dispositivo móvil, celular, tableta, hacia un cassette y tener esa experiencia de cómo se escucharía esa música, tal vez la música de hoy pero con sonido, o en un material cassette de antes, pues lo pueden hacer y la grabación no pierde calidad, al contrario, se escucha muy clara, muy muy buen nivel de volumen. Entonces está muy suave como para hacer eso. Ok, entonces bueno, vamos a desconectar aquí nuestro equipo solamente para ver el número de serie, y en la parte posterior también, porque luego hay gente que se pregunta qué onda, cómo nos conectamos, quién sabe qué. A ver, vamos a darle la vuelta. Aquí vamos a dar la vuelta. Ok, está Jack. Vamos a echarle un vistazo aquí. Ahí está el modelo del equipo, el número de serie, fabricado en Taiwán. Y estas son las únicas salidas y entradas. Estaba diciendo siempre se me olvida lo del micrófono, lo del audífonos, perdón. Bueno, aquí por ejemplo donde es output, ahí conectamos un cable de tipo RCA, que son estos cables. Bueno, acá se quedó abajo. Sí, ahí se quedó abajo. Son estos cables como de colores. Ok, ahí está. Entonces va por canal, blanco izquierdo, rojo derecho. El output de salida, line in, es para capturar. Ustedes lo conectan y el otro extremo a su dispositivo móvil y listo. Ok, por ejemplo, si quieres escuchar música y no quieres usar el tipo de conectores RCA, puedes usar un cable tipo 3.5 milímetros, como el que les mencioné. Aquí tenemos este cable con su acople, lo conectas aquí en audífonos, y el otro extremo lo conectamos precisamente al sistema de bocinas externo. Vamos a desconectar aquí esto, una de las cosas que me faltó. Ok, encendemos de nuevo y solamente unos segunditos, mira, ahí está. Y vamos a escuchar ahora reproducción usando la salida de audífonos. Está aquí, voy a conectarlo acá. Ahora sí. Otra vez.
Y ahí está la salida de audífonos, está funcionando correcto. Algunos equipos tienen control de volumen de salida para los audífonos, pero en este caso no cuenta con ello. Ok, bueno, entonces como dije en la descripción, vamos a compartir nuestro enlace directo hacia la tienda en línea. Quien desea adquirir este producto y más puede visitar nuestra tienda en línea. Y también nos pueden escribir vía Instagram. Ahí les vamos a compartir, como dije, un enlace directo para que escuchen bien cómo se escuchan las canciones de música con copyright, música conocida en este dispositivo. ¿Ok? Casetera Double Deck Jack funcionando correcto, modelo W520R, funcionando muy bien. ¿Ok? Saludos a todos, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, no se olviden de apoyar con un like, comenten, compartan, suscríbanse para estar al pendientes de nuevas actualizaciones que ya vienen muy pronto, ¿ok? Saludos a todos, gracias, Gus Walker, bye.